Buenos días, hermanos, hermanas. Una alegría estar con ustedes en esta mañana. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Romanos 8, 15 en adelante. Antes de leer, les invito a que hagamos una oración para ponernos en manos del Señor. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos esta mañana por estar reunidos en el nombre de tu Hijo, porque hemos podido una vez más hacer memoria de Él, de su sacrificio, de su amor, de su entrega, de toda la obra preciosa que Él hizo a nuestro favor. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos ahora que tú, por medio de tu Espíritu, nos instruyas, nos enseñes, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y que ella venga a nosotros como la lluvia fresca, que nos renueva, que nos vivifica, que nos alienta, que nos corrige. Que tu palabra sea viva en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo. Que Él nos enseñe, que Él nos instruya y nos guíe a toda la verdad que está en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, desde el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a leer hasta ahí. Para los hermanos que les gusta estudiar la Escritura, voy a hacer una breve introducción respecto al contexto de este pasaje. La carta a los Romanos tiene como tema central la gloria del Evangelio, la grandeza del Evangelio. Ella comienza hablando del Evangelio de Jesucristo, nos presenta al Señor Jesucristo como aquel que es el Evangelio, que es el mensaje del Evangelio. Y está aquel famoso versículo de Romanos 3, 1, 17 y 18, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es el gran resumen de la carta a los Romanos. Pablo allí, en pocas palabras, está resumiendo en la gloria del Evangelio, la grandeza del Evangelio, poder de Dios para salvación del pecado, de la muerte, de la condenación eterna y de todo los efectos que el pecado ha tenido en la raza humana, en la naturaleza humana y en nuestras vidas personales también, por supuesto. Entonces, a lo largo de los primeros 8 capítulos, el apóstol va a exponer la gloria del Evangelio, la grandeza del Evangelio. ¿Qué significa que el Evangelio es poder de Dios para salvación? ¿De qué nos salva el Evangelio? Entonces, desde ahí en adelante nos va a decir que nos salva de nuestras transgresiones, de nuestros pecados que nos condenan, que nos ponen justamente bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. En el 1:19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y entonces empieza a explicar la razón, el porqué de la gran necesidad que tenemos del Evangelio de Jesucristo. Porque todos los seres humanos están bajo la ira de Dios. Toda la raza humana está bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios significa el justo juicio por el pecado, el justo castigo del pecado. Y termina esa primera sección para dejar en claro que todos los hombres son pecadores ante los ojos de Dios y están bajo la ira de Dios. Y eso incluye a judíos y a gentiles. Termina con ese resumen en Romanos 3:23, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Todos los hombres, todos por igual, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Y por lo tanto todos los hombres están alienados de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios, del propósito de Dios para su vida. Han perdido, la raza humana lo ha perdido todo por causa del pecado, porque todos pecaron. Entonces de ahí en adelante nos presenta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio el que nos salva? Que es en Jesucristo que somos justificados, somos perdonados. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, esa es la expiación, para que al ser castigados sobre Él nosotros fuésemos justificados, perdonados, declarados justos, sin manchas a los ojos de Dios, y por lo tanto justificados pues por la fe tenemos paz. Porque todas las transgresiones que nos condenaban han sido absueltas, han sido pagadas, han sido borradas, quitadas de en medio. Cristo las llevó sobre sí y ahora estamos libres del pecado, libres de condenación, vestidos de la justicia de Cristo. Este es el segundo paso. No solo perdonados, sino vestidos de su justicia. Dios nos recibe en Cristo. Esa es la primera parte, justificación por la fe. Luego viene la liberación del pecado, capítulos 5 y 6. En Adán todos mueren, todos están condenados, todos están bajo la ira de Dios, no solo por los pecados personales, sino porque en Adán fuimos arrastrados a una condición de esclavitud del pecado. Y toda la raza humana está bajo el poder del pecado en Adán. Y bajo la condenación del pecado, que es la muerte. Por eso la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Y todos murieron, porque todos pecaron. Por lo tanto, hermanos, Cristo también nos libra de esa condenación, de la condenación que Adán introdujo en el mundo. Nos libra de estar bajo el poder y el dominio del pecado. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese viejo hombre, es el Adán antiguo, es la antigua creación, la antigua raza que fue crucificada. Murió en Cristo para que ahora, libertados del pecado, estemos bajo una nueva creación, una nueva realidad, una nueva vida. La gracia del Señor, estamos libres, separados, muertos al pecado. El pecado, dice Pablo, ya no tiene más poder sobre nosotros, ya no puede corrompernos, no puede dominarnos, no puede esclavizarnos, porque ya no nos gobierna, ya no nos domina. Ahora quien está gobernando nuestras vidas es Cristo. Él es la cabeza de una nueva creación, Él es la cabeza de un nuevo hombre, de una nueva raza, el nuevo Adán. Bendito sea el Señor, estamos en Cristo y no más en Adán. Capítulo 6, capítulo 7, no solo nos liberta de Adán, no solo nos liberta del pecado, sino que nos liberta de la ley. Ahora uno se pregunta, ¿por qué necesitaríamos ser libres de la ley? Porque la ley es justa, es santa, es buena. La ley representa el carácter santo de Dios y las demandas justas de Dios para el hombre. ¿Por qué entonces dice Pablo que necesitamos ser libres de la ley? No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos pecadores. Y la ley produce en los pecadores el efecto contrario, es decir, la ley despierta el pecado. Cuando uno le dice a un niño pequeño, no hagas esto, ¿qué hace el niño inmediatamente? Empieza inmediatamente a querer hacer exactamente lo que uno le dijo que no hiciera. Ese es el pecado que mora en mí. Entonces la ley tiene este efecto. Cuando se me dice que no haga algo, inmediatamente el pecado que estaba en mí, está latente, despierta y se hace más potente. Entonces la ley, en vez de vencer al pecado, lo potencia. ¿Y eso para qué? Para que el pecado se manifieste en toda su pecaminosidad, dice Pablo. En toda su perversión, en toda su corrupción. Entonces la ley en el fondo saca a luz el pecado. Yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo, pero cuando vino la ley, el pecado revivió y yo morí. Entonces la ley no tiene el poder de libertarnos del pecado, sino que nos pone bajo por decir así, bajo la actividad intensa del pecado. Intensifica el poder del pecado en nosotros. Por lo tanto, necesitamos ser libertados de la ley también. Y en Cristo también somos libres de la ley. Hemos muerto a la ley. Así dice Pablo. Para que ya la ley no tenga jurisdicción sobre nosotros. Porque mientras estemos bajo la ley, el pecado va a seguir dominando nuestras vidas. Ahora hemos muerto a la ley y estamos vivos para Cristo. Y antes dice así Pablo, estábamos casados con la ley y ahora estamos casados con Cristo. Y en Cristo sí hay una ley, pero es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces ahí llegamos al capítulo 8. Antes la ley del pecado gobernaba mi vida, pero ahora hay una nueva ley en Cristo, la ley del Espíritu de vida que vive en mí. Y por ese Espíritu de vida que está en mí, yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte.
Bendito sea el Señor. Eso es el pecado habitual. Capítulo 7 y capítulo 8 nos habla del pecado habitual. El capítulo 3 y 4 nos habla del pecado como transgresión. Capítulo 5 del poder esclavizante del pecado. El capítulo 5 y 6. Y el capítulo 7 y el 8 del pecado habitual, del pecado que mora en mí, de los hábitos pecaminosos que están en nosotros. Esos hábitos que cuando nacemos de nuevo, somos regenerados, somos justificados, somos perdonados, no desaparecen, continúan. Pero por la ley del Espíritu de vida soy capacitado para que ese pecado habitual ya no gobierne más mi vida. Estamos resumiendo mucho, pero es para llegar al capítulo, para mostrar cuán grande es el Evangelio. No solo nos liberta de la condenación eterna, sino del mismo poder del pecado, para que seamos ahora, por el Espíritu, capaces de vivir vidas santificadas, transformadas delante de Dios. ¿No es eso maravilloso? Así que, hermano, en Cristo tenemos el poder para vivir una vida libre de la esclavitud, del poder y del gobierno del pecado. Y libre para vencer en Cristo y por el Espíritu los hábitos pecaminosos que están en nosotros. Y renovarnos y ser transformados. Pero la pregunta surge aquí, por eso llegamos al capítulo 8. ¿Por qué Dios ha hecho todo esto por nosotros? ¿Es solo por causa de que necesitamos ser salvos? Por supuesto que necesitamos desesperadamente ser salvos. Necesitamos el Evangelio, necesitamos ser salvos del pecado y todas sus consecuencias. ¿Pero por qué lo hace Dios? ¿Por qué nos amó de tal manera? ¿Por qué envió a su Hijo a morir en una cruz para que pudiésemos ser salvos? Salvos en el sentido total en que Pablo habla en Romanos. Porque ahí la salvación es salvación del pecado como transgresión y como ofensa y que merece un castigo, pero también del pecado como poder esclavizador y también del pecado que corrompe nuestra naturaleza humana. ¿Por qué nos ha salvado el Señor? Entonces llegamos al capítulo 8 y la razón está precisamente aquí. Vea entonces, volvamos al 8, capítulo 15, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces Pablo nos dice que el espíritu que Él nos ha dado, el espíritu que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte, el espíritu que infunde en nosotros la vida de Cristo, la vida gloriosa y poderosa de Cristo, victoriosa de Cristo, ese espíritu no solo nos da esa vida, ese poder para ser libres de la ley del pecado, que mora en nosotros, sino que también nos hace hijos de Dios. Y en realidad ese es el propósito mayor del Señor al salvarnos. Cuando Él nos da su espíritu, no solo nos da su espíritu para que seamos libres del pecado, por supuesto eso es absolutamente necesario, pero en realidad el propósito del Señor va mucho más allá. Lo que Él busca es hacer de nosotros sus hijos. Y por lo tanto nos dio el espíritu de su Hijo y a través de ese espíritu no solo somos libres de la ley del pecado, nos dice Pablo, sino que más aún, por medio de ese espíritu somos recibidos, somos adoptados, esa es la palabra que usa Pablo, adoptados como hijos de Dios. Y eso pone el punto de partida para explicar cuál es el significado de la adopción, por qué Dios nos adopta como sus hijos y qué significado tiene esa adopción. Entonces eso es lo que vamos a revisar un poco, pero centrados, me parece a mí, que en el versículo 17, porque Pablo nos dice que somos adoptados hijos y que esa adopción tiene, por decir así, un testimonio interior. La adopción que recibimos de Dios es sellada, testificada por el mismo Espíritu en el corazón, porque Él nos hace decir, Abba, Padre. O sea, nos da la capacidad de invocar a Dios como nuestro Padre, de llamar a Dios Padre. Y es una invocación que surge del mismo Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu el que nos da testimonio a nuestro espíritu, como dice Pablo acá, de que somos hijos de Dios. Eso es lo que Pablo llama en otras partes el sello del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que imprime en nosotros la identidad de hijos de Dios. Pone el sello. La palabra, los sellos en el tiempo antiguo, los reyes, por ejemplo, usaban los sellos para, cuando enviaban una carta, entonces para cerrar la carta y que nadie la pudiera abrir excepto el destinatario, colocaban cera derretida sobre la carta y ponían su sello.
Y nadie podía violar o romper ese sello. O cualquier mandato real llevaba el sello del rey y entonces tenía toda la autoridad, el respaldo del rey. Ahora, normalmente el sello, y esto es lo interesante, era el rostro del emperador, del rey. Entonces era un sello que tenía el rostro del emperador y se ponía sobre la cera y quedaba el rostro del emperador marcado, del rey marcado en la cera. Y la Escritura dice que Dios nos selló con su Espíritu Santo. Pero ¿qué imagen imprimió en nosotros? ¿Qué identidad? Él nos selló con la imagen de su Hijo. Y por lo tanto somos sus hijos, porque tenemos la imagen de su Hijo grabada en nosotros, con un tinte indeleble que nadie puede borrar. La imagen de su Hijo que declara, que afirma que somos sus hijos. Bendito sea el Señor. Eso hace el Espíritu Santo por nosotros. Tú, hermano y tu hermana, si eres hijo de Dios, llevas una imagen, un sello indeleble dentro de ti. Nadie puede borrar ese sello, nadie puede robarte eso, nadie puede quitarte por nunca. Nunca, por toda la eternidad podrá quitar de ti este hecho. Eres un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso hace el Espíritu Santo. Ese es el sello del Espíritu Santo. Pero no solo eso, porque dice Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Él es el que nos da conciencia, seguridad, certeza interior de que somos hijos de Dios. No es meramente porque alguien nos dice, o porque alguien nos dice, mira, ahora eres un hijo de Dios, ahora si crees en el Señor. Sí, es verdad, la palabra también lo dice, pero el Espíritu dentro de nosotros nos da certeza, seguridad. Porque esa expresión que dice allí, cuando dice, por el cual clamamos, Abba, Padre, literalmente es como la invocación de un niño. Es lo que hacían los niños pequeños en Israel cuando llamaban a sus padres. Y cuando un niño llama a un padre, normalmente cuando está en problemas, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando mis hijas eran chiquititas, cualquier problema, lo primero, papá, y uno ya sabe que lo están llamando. Porque la expresión aquí es clamamos. ¿Y cuándo clama usted? Cuando necesita ayuda. Entonces Pablo lo que quiere decir aquí es que es como esta cosa, nos da esa misma conciencia que tiene un niño pequeño. Los niños pequeños ni lo piensan, llaman al papá, lo primero que hacen, cualquier situación que están en problema, llaman al padre o a la madre. Esa es la conciencia de un niño pequeño, porque es una percepción interior, es una certeza interior de ser hijo. Eso es lo que el Espíritu hace por nosotros. Entonces clamamos con todo derecho, Abba, Padre, Papá. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, invocamos su nombre como nuestro Padre, porque sabemos que Él es nuestro Padre. Damos gracias a Dios por eso. Eso es el Evangelio, hermanos amados. Todo eso recibimos por el Evangelio de Jesucristo, cuando creemos en Él. Riquezas insondables. Por eso Pablo habla de las riquezas insondables del Evangelio de Jesucristo. Porque son riquezas insondables. Y ahora él va a profundizar en una de estas riquezas, que es la más grande de todas, el ser adoptados hijos suyos. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña explicación respecto a la adopción de los hijos. Esta es una expresión que usa Pablo recurrentemente en sus escritos. Aparece aquí, en Romanos, en varias partes, aparece en Gálatas, pero también aparece en Efesios, capítulo 1, versículo 5. Él nos predestinó para ser adoptados, dice en el versículo 5, hijos suyos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mismo asunto que se va a tratar acá en Romanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, y ahí dice, habiéndonos predestinado, o nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces ahí nos habla del propósito divino y eterno de adoptarnos como sus hijos. Y ese propósito divino es anterior a la creación del mundo, a la fundación del mundo. Es anterior incluso al pecado, a la caída y a todo lo que ocurrió después, porque eso ocurrió después que el mundo fue hecho. Pero la elección de Dios y la predestinación es de antes de que el mundo existiera. Por tanto, Dios nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. Y por supuesto esa elección no está determinada por lo que va a ocurrir después, porque Dios es omnisciente y en su elección Él ya sabía todo lo que va a ocurrir después. Pero aún así nos escogió.
¿Se entiende? Por lo tanto, esa elección no la puede cambiar nada de lo que ocurrió después. Es una elección eterna, es una decisión, es un decreto eterno de Dios respecto a nosotros. Entonces, hermanos, Pablo va a enfocar estos asuntos que son profundos, son tremendamente profundos, porque nos llevan a la eternidad antes de que el mundo existiera, cuando solo Dios existía en la eternidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en la gloria eterna antes de que el mundo fuese. Y allí fuimos escogidos, allí fuimos amados, allí fuimos conocidos. Bendito sea el Señor, sus hijos. Pero en la Biblia, esa expresión adoptar hijos, especialmente en Pablo, como lo vamos a ver inmediatamente, tiene que ver no solo con, voy a tratar de explicarlo en términos de cómo funcionaba, ahora ya no es así, pero antiguamente en Chile el Código Civil que regulaba el tema de los hijos y los nacimientos y las adopciones, ustedes saben que antiguamente existían los llamados hijos naturales y los hijos legítimos. En el antiguo código eso cambió hace unos 10 años, quizás un poco más. Pero antiguamente la ley distinguía entre hijo natural e hijo legítimo. De hecho, no solo Chile, prácticamente todos los países del mundo. ¿Quiénes son los hijos naturales? Los hijos biológicos. O sea, un hombre podía tener hijos biológicos, normalmente esto se aplicaba a los hombres, podía tener varios hijos biológicos, pero solo eran considerados legítimos aquellos que nacían dentro del matrimonio legítimo. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, en el mundo estoy hablando, por supuesto, había hombres que tenían sus hijos legítimos, pero además tenían hijos con otras mujeres, y esos hijos eran considerados ilegítimos o naturales. Se les llamaba hijos naturales. ¿Qué diferencia había entre los legítimos y los naturales? Una diferencia enorme. Los hijos legítimos tenían derecho a todos los bienes del padre, y los hijos ilegítimos no tenían derecho a nada. ¿Te das cuenta la diferencia? Importante. Por lo tanto, los únicos herederos eran los hijos legítimos. Y los hijos naturales, biológicos, pero no legítimos, o sea, que nacieron fuera del matrimonio, no tenían derecho a heredar nada. Y eso era una tragedia. Eso cambió. Por supuesto, hoy día los hijos naturales tienen tanto derecho como los hijos dentro del matrimonio, pero antiguamente no era así. Y en el tiempo de Pablo también funcionaba con esa lógica. Habían hijos naturales e hijos legítimos. Por ejemplo, los reyes solían tener muchos hijos naturales, pero ninguno tenía derecho a nada. Los únicos que tenían derecho eran los hijos legítimos, que eran los verdaderos herederos y heredaban el trono, la autoridad, y vaya a saber uno todo lo que tenía el rey. Entonces, hermanos, esta distinción también está en la Escritura y es importante. ¿Por qué razón? Porque uno pudiera adoptar como hijo legítimo, por ejemplo, si un hombre... Disculpe, aquí voy a tener que desactivar esto. Siempre lo tengo desactivado, pero no sé por qué ahora. Entonces, en la Biblia también esta distinción aparece. ¿Por qué? Porque cuando la Escritura dice que somos hijos de Dios, lo dice en los dos sentidos. O sea, nosotros somos verdaderamente hijos de Dios por naturaleza. O para ponerlo en términos de lo que estábamos hablando, verdaderamente hijos biológicos de Dios. Es decir, tenemos la misma naturaleza, los mismos genes de Dios. Quien enfatiza eso es el apóstol Juan. En los escritos de Juan, cuando se habla de que somos hijos de Dios, se refiere a que somos hijos engendrados, nacidos de la misma naturaleza de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué dice la Escritura? Les dio el derecho, la autoridad, exusía, de ser hechos hijos de Dios. Pero ahí hijos no es adoptados, porque uno puede adoptar como hijo a alguien que no es de su propia naturaleza, de su propio biológicamente, a cualquiera, otro. Y se puede hacer. Pero acá, Dios nos da su propia naturaleza primero, nos hacen nacer como sus hijos, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice Juan, sino de Dios, nacen de Dios. Y por lo tanto tienen la misma naturaleza, participan de la naturaleza divina. El Espíritu Santo nos regenera e infunde en nosotros esa naturaleza divina. Entonces somos realmente hijos de Dios. Pero Pablo añade a eso que además de ser hijos engendrados de Dios, somos hijos adoptados. ¿Y qué significa eso? Que tenemos
todos los derechos legítimos de un hijo. Y por lo tanto somos sus herederos. ¿Ve? Las dos cosas son importantes. Y cuando Pablo dice que Él nos predestinó para ser adoptados sus hijos, se refiere a eso, a ser colocados en la posición legal y legítima de un hijo, a quien Dios reconoce como su hijo y tiene derecho a todos los bienes de su padre. Qué cosa maravillosa, hermanos. Tenemos derechos a todos los bienes de nuestro Dios. Todos. Por eso Pablo dice, mire cómo sigue el 8, fíjese, el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio interior dentro de nuestro propio espíritu. Y después el 17, y si hijos, ¿ve cómo sigue la consecuencia inmediata? Y aquí se dice, si hijos legítimos, a eso se refiere. Y si hijos también herederos. Porque somos legítimamente sus hijos y Él los reconoce como sus hijos. Entonces, en el mundo antiguo había una ceremonia que los griegos precisamente llamaban la juiotesía, que es la palabra que usa Pablo en Efesios 1:5, cuando dice nos predestinó para ser adoptados sus hijos, usa esa expresión, juiotesía, que literalmente en griego significa ser puesto en el lugar de un hijo, pero huios, que significa hijo maduro, hijo adulto, hijo crecido, un hijo que está en la edad de heredar y asumir y heredar todos los bienes de su padre. Porque cuando, por ejemplo, Juan, y esto es importante, habla de nosotros y nos dice que somos hijos, no usa la expresión huios, siempre usa la expresión teknos, o teknos en griego, que significa niño pequeño. Solo de Jesús Juan dice que él es huios, hijo maduro, adulto, con todos los derechos. Nosotros somos teknos, o teknos, niños pequeños, de la misma naturaleza de Dios, pero aún pequeños. ¿Se entiende la diferencia? Pequeños, que aún tienen que crecer y madurar hasta llegar a la edad en que pueden asumir, heredar las cosas. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí Pablo dice que Él no nos predestinó solo para que seamos pequeños, ¿sí? Niñitos nacidos de Dios, sino para que un día lleguemos a ser hijos adultos y heredemos todas las cosas. ¿No es eso maravilloso? Entonces, en el mundo griego, romano y judío existía una ceremonia pública en que los padres, cuando los niños cumplían una cierta edad, en el caso de los judíos 12 años, en el caso de los romanos y griegos 15 años, en que los niños dejaban de ser niños pequeños, o sea, teknos, y se convertían en hijos adultos. Y se hacía una ceremonia pública en que el padre reconocía a ese hijo como un hijo adulto delante de todos y le heredaba, por decir así, le daba autoridad sobre sus bienes y sobre su casa. Y esa ceremonia se llamaba juiotesía. Entonces, es una cosa pública, es un reconocimiento público. Dios está reconociendo públicamente a sus hijos como sus hijos. Estos son mis hijos. Y entonces, para eso estamos destinados por nuestro Padre. Sigamos leyendo. Y sin embargo, mire el contraste, el mismo versículo 17. Aquí nos vamos a detener. Y si hijos, también herederos. Eso significa que toda la gloria de Dios, todos los bienes de nuestro Dios, están destinados para nosotros. Esto lo dice no solo Pablo, lo dice también Hebreos, que estamos destinados a heredar con Cristo todas las cosas. Que si Él es heredero, nosotros también heredamos con Él todas las cosas. Porque Él es el hijo mayor, pero en Él todos nosotros somos sus herederos. Y por supuesto eso se refiere a la gloria futura. Y por eso dice Él, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estaba recordando mientras leí este pasaje cuando el Señor le dice allí en Lucas capítulo 12 a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque antes Él les dice, buscad primeramente el reino, el versículo anterior, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo. En Lucas no dice su justicia, dice más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nos habla de que hagamos de una prioridad del reino de Dios la prioridad de nuestras vidas. Que busquemos ese reino. Y eso significa la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que está incluido en ese reino. Y ese debe ser el foco, el propósito fundamental de nuestra vida. Y si buscamos primeramente el reino de Dios, luego todo lo demás nos será añadido.
Pero entonces uno se pregunta, ¿y querrá nuestro Dios darnos ese reino si lo buscamos? ¿O habrá que buscarlo desesperadamente, angustiosamente, sacárselo a la fuerza a Dios? ¿Qué dice el Señor a continuación? Inmediatamente, pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, bendito sea Dios, desde la eternidad, vuestro Padre le ha placido daros el reino. De hecho, Él creó todo para heredárselo a sus hijos. Todo lo que Él hizo, lo hizo para su Hijo Jesucristo, no está escrito. Porque Él es el heredero de todas las cosas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y un día Él será, ya lo es, pero todo lo que existe fue creado para ser dado a su Hijo, heredarlo a su Hijo. Eso significa heredar, dar a su Hijo todas las cosas. Pero fíjese qué interesante, nosotros estamos incluidos en Él. Y somos coherederos con Él. Y por lo tanto, todo lo que Él le da a su Hijo, en Él, lo da a todos sus hijos. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que si lo buscan, lo van a encontrar. Si lo buscan, lo van a encontrar porque el Padre quiere darles ese reino desde siempre. Así que no tengan miedo. Y ahí inmediatamente dice, vendan lo que poseen, den sus vidas, gasten sus vidas por completo porque el reino está asegurado. Bendito sea el Señor. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo Pablo. Pero mire la condición, y aquí hay una condición importante. Dice, y si hijos también, herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, lo que estamos diciendo. Es decir, no heredamos directamente, sino heredamos en unión con Cristo. Y luego dice, si es que, y aquí hay una condición. Si es que. Y el sí es condicional. O sea, para heredar con Cristo, también necesitamos participar con Cristo de otra cosa. Si es que padecemos juntamente con Él. En otras palabras, heredar todo con Cristo implica también, antes de heredar, padecer, dice Pablo, juntamente con Cristo. Para heredar con Cristo, dice Pablo, primero tenemos que padecer con Cristo. Y entonces ahí uno se pone en alerta, ¿no es cierto? ¿Qué querrá decir Pablo con padecer con Cristo? ¿Y por qué es necesario padecer para heredar? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no heredamos directamente? Porque piensen un momento en esto. Para Dios no resulta en absoluto imposible trasladarnos a la gloria en el momento mismo en que somos salvos. Y por lo tanto evitarnos todo lo que viene después. Todas las dificultades, problemas, padecimientos que experimentamos mientras estamos en el mundo, para Dios no sería difícil. Recuerden, Él llevó en un carro de fuego a Elías, el profeta, y lo sacó de este mundo. Y nunca más lo vieron aquí. ¿Podría Dios hacer eso? Por supuesto que sí. Pero Él no lo hace, teniendo el poder. ¿Podría Él evitarnos una larga vida de padecimientos y sufrimientos y enfermedades y dificultades y tanta cosa que uno vive mientras está en este mundo? Claro que puede, pero no lo hace. Y si Dios no lo hace, es porque es mejor para nosotros. Porque si fuera mejor que nos llevara inmediatamente a la gloria, Él nos llevaría inmediatamente a la gloria, porque Él es bueno, Él nos ama. Y Él quiere exactamente lo mejor para sus hijos, siempre. Entonces, si nuestro Padre permite que sigamos viviendo en este mundo, y su voluntad es que vivamos en este mundo y pasemos por un camino de dificultades, padecimientos y sufrimientos inevitables, como vamos a ver, mientras estemos en el mundo por causa de la fractura en que está el mundo. Entonces, si Él quiere que vivamos aquí, es porque eso resulta mejor para nosotros. Y entonces, por eso Pablo va a abordar este tema particular. Porque inmediatamente uno puede pensar, bueno, si Dios nos ama tanto, nos quiere, nos escogió para ser sus hijos, nos dio tanta gloria, tanta bendición, tanta gracia, un destino tan grande, tan elevado, tan alto, y aún así nos enfrentamos a situaciones terribles. Piensa usted que en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, le escribe a los romanos, a la iglesia que está en Roma. Esta carta se escribió por ahí entre el año 55 y 58 después de Cristo. Más o menos. El año 63, o sea, 5 años o 8 años después que se escribió esta carta, se desató en Roma una terrible persecución contra la iglesia.
Y los hermanos fueron arrojados a las fieras, a los leones, y fueron amarrados como antorchas y crucificados y cubiertos de alquitrán y encendidos como antorchas para iluminar la ciudad de Roma. Estos mismos hermanos. Entonces, cuando usted piensa en eso, como dice, es como para preguntarse, ¿qué quiere decir Pablo que somos hijos de Dios? ¿Esto significa ser hijos de Dios? Entonces Pablo, previendo lo que viene, el Espíritu Santo, previendo el terrible sufrimiento que vendrá a la iglesia en Roma, en esa misma persecución romana, que en realidad fue el año 67, murió también Pablo, decapitado. Y la tradición dice que el mismo Pedro murió en Roma en esa misma persecución. Murió crucificado. Entonces, hermanos, por eso es tan serio lo que está diciendo Pablo. Esto no es simplemente, por decir, un ejercicio intelectual, teórico. Él no está teorizando, está hablando de cosas que son reales. Y los está preparando para el sufrimiento y el padecimiento que vendrá, en el cual él mismo perderá la vida. Entonces, hermanos, por eso es tan importante lo que dice Pablo aquí en Romanos. Somos sus hijos, nos ama, somos sus herederos. Todas las cosas están destinadas a ser nuestras en Cristo. Pero antes que eso ocurra, tenemos que estar dispuestos a padecer con Él. Participar de sus padecimientos. Pero lo que Pablo nos va a decir es que participar de los padecimientos de Cristo es una gloria mayor que no participar. Cuando él escribe la carta a los filipenses, cuando él ya está preso en su primera prisión, recuerda, él estuvo preso en Roma, después fue liberado y después fue aprisionado de nuevo y finalmente muerto. Pero en la primera prisión, a finales por ahí por el año 60 después de Cristo, cuando él estaba en Roma prisionero, escribió cuatro cartas, y una de ellas es Filipenses. Y en la carta a los Filipenses dice que lo que él anhela con todo su corazón, lo que él desea sobre todas las cosas, es conocer a Cristo. Dice, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa medida, no me aferro a nada, lo único que quiero es conocerlo más. Y mire cómo dice, a fin de conocerle. Porque cuantas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado todas como pérdida por amor de Cristo. Todas. He abandonado todo. Todo aquello que uno pudiera aferrarse en esta vida, mis títulos, mis privilegios, mi nombre, mi fama. Él era un fariseo, un hombre ilustre en Israel. Todo lo que yo tenía lo he perdido. Lo tuve por basura, dice. Literalmente por estiércol. Esa es la palabra exacta que usa él. Por estiércol. Para ganar a Cristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice, ¿para qué? Dice. Y fíjese cómo dice. ¿Cuál es su propósito? A fin de conocerle. Conocerlo más. Y Pablo en ese tiempo, claro que conocía a Cristo más que todos nosotros, pero él no estaba satisfecho. Él dice, todavía quiero conocerlo más. Y el poder de su resurrección. ¿Quién no quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo? Experimentar. ¿Cuántas veces Pablo experimentó el poder de la resurrección de Cristo en su propio cuerpo? ¿Recuerdan esa ocasión que en Listra lo apedrearon y lo dejaron muerto y lo tiraron fuera de la ciudad como un cadáver muerto? ¿Se acuerdan de esa oportunidad? Pero los hermanos lo rodearon, oraron, y el Señor lo levantó, como si nada hubiera pasado. Se sacudió la ropa y dijo, bueno, ¿en qué estábamos? Y entró en la ciudad con ellos. El poder de su resurrección. Y luego agrega, y la participación de sus padecimientos. ¿Se da cuenta? Pablo no solo aspiraba a participar del poder, de la gloria, pero también de los padecimientos de Cristo. Y la participación de sus padecimientos, o como dicen otras versiones, la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Pablo dice, si yo pudiera morir como murió Cristo, qué cosa tremenda, hermano. Si usted lo piensa un momento, dice, pero ¿cómo va a querer Pablo morir como murió? ¿Quién quiere morir crucificado? Pero no es porque a Pablo le gustara morir crucificado, por supuesto a nadie le gusta morir crucificado. Pero pienso que el pensamiento de Pablo es este. El Pablo dice, si yo pudiera beber aunque sea un poquito de la copa que él bebió por mí, yo quiero. Porque lo amo, porque quiero conocerlo,
porque Él sufrió tanto por mí. Si yo tengo que a lo menos, si pudiera tener el privilegio de sufrir un poquito de lo que Él sufrió por mí, lo quiero. Eso dice Pablo. Y por eso dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y fíjese que Dios le concedió ese privilegio. Porque Pablo murió como un mártir de Jesucristo. No murió crucificado. Pedro sí, tuvo el privilegio, yo creo a ojos de Pedro, de morir crucificado como Cristo. Pero Pablo no. Pero aún así fue un mártir y murió por Cristo. Es por eso que los antiguos cristianos hablaban de la corona del martirio. Yo sé que ninguno de nosotros hoy día creería que el martirio es una corona. Una corona es una recompensa. ¿No es así? Pero los antiguos mártires de los primeros siglos de la historia cristiana hablaban de la corona del martirio. Porque lo consideraban el privilegio más grande. El privilegio de morir por Cristo para los antiguos cristianos era el más grande de los privilegios. Así pensaba Pablo, así pensaba Pedro. Entonces Pedro dice, si yo de alguna manera pudiese participar de sus padecimientos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa participar de los padecimientos de Cristo? ¿Qué quiere decir Pablo con participar de sus padecimientos? Porque evidentemente Pablo no es un masoquista, un hombre que le gusta el sufrimiento, le gusta sufrir. Por supuesto que no. A él no le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, a nadie normal. Solo una persona enferma querría sufrir porque sí. No, por supuesto que no. Él habla muchas veces de sus padecimientos y de cuánto sufrió él por Cristo. Recuerden que cuando el Señor llamó a Pablo a través de Ananías, y Ananías, el Señor aparece a Ananías y le dice, Ananías, ve allí a hablar con este hombre Saulo, él está orando, y él le dice, Señor, pero tú sabes quién es ese hombre. Ananías le dice al Señor, Señor, ¿tú sabes quién es ese hombre? ¿Cómo no vas a Cristo? Y la vida de Cristo se comunica a la iglesia. Y Pablo tenía eso muy claro. Por eso estamos en el capítulo, vamos a verlo claramente, capítulo 4, versículo de 2 de Corintios, versículo 15. Pero todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. O sea, es por causa de nosotros, de ustedes, porque los amamos a ustedes, por servirlos a ustedes, por llevarles la palabra, el evangelio, que nosotros somos perseguidos, somos azotados, somos encarcelados. Precisamente eso. Pablo estaba dispuesto a vivir una vida de sufrimiento, no solo por amor a Cristo, sino por amor a la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces él padeció hambre, tuvo sed y lo pasó muy mal por causa de su amor por la iglesia. Entonces, amar a Cristo es amar a los que son de Cristo. Y estos son los padecimientos de los que habla él. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice, y aquí presta atención para unirlo con lo que vimos en Romanos. No desmayamos. Pablo dice, no importan estos sufrimientos, lo que nos venga, no nos desanimamos. No desmayamos. ¿Por qué? Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ese hombre exterior es el cuerpo físico. Cuando uno vive una vida sometida al padecimiento como la que vivió Pablo, obviamente uno se va desgastando, se va cansando, el cuerpo físico se va debilitando, se va desgastando. Obviamente todos nosotros nos desgastamos con la edad, inevitablemente la edad va desgastando nuestro cuerpo y llega el día que ya no podemos seguir viviendo en este cuerpo. El cuerpo se desgasta. Pero además, si tú sometes tu cuerpo, como lo hacía Pablo, a esta extrema demanda, por decir así, con mayor razón. Imagínense lo que es estar tres veces en su vida, sin contar el naufragio último que lo llevó a la isla de Malta, que aún no estaba contado, o sea, fueron 4 veces. 4 naufragios. 4 veces el barco en que iba Pablo se hundió y tuvo que quedar flotando en alta mar, a la deriva. Eso entre tantas cosas que sufrió. Azotado 5 veces. Normalmente muchas personas morían después de ser azotadas. Apedreado. Y aún así, continuaba. Entonces dice, claro que sí, nuestro cuerpo se desgasta, el hombre exterior. Pero a nosotros eso no nos importa. ¿Por qué? Porque mientras el hombre exterior se desgasta, sirviendo a Cristo, por amor a Cristo, el interior, no obstante, se renueva de día. Entonces, Pablo dice, es como un gran secreto. Yo descubrí un gran secreto en mi vida.
que cuanto más padezco exteriormente, más gloria interior se acumula dentro de mí. Más glorioso es el Señor dentro de mí, más poderoso es el Señor dentro de mí, más grande es el Señor dentro de mí. En el capítulo 12 dice que el Señor, por causa de las revelaciones que tuvo, las grandes revelaciones que tuvo Pablo, le dio un aguijón en la carne, para que no se ensoberbeciera, para que no se enalteciera, para que no se envaneciera. Porque así somos los seres humanos. El Señor nos bendice, nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da revelación, y nosotros ya nos creemos el centro del mundo. Así es. Y ni siquiera Pablo estaba libre de eso. Así que el Señor en su amor y en su sabiduría dijo: Pablo, para que no te engrandezcas por todo lo que yo te he mostrado, te voy a dar un aguijón en la carne. ¿Sabes lo que es un aguijón en la carne? Un aguijón es el aguijón son estos que tienen las abejitas, los insectos, ¿no es cierto? ¿Alguna vez a usted lo ha picado una abeja? Sí, varias veces. Varias veces me sacaron. Ya soy apicultor, creo, ¿no? Y cuando la abeja pica, usted sabe que el aguijón queda enganchado dentro y la abeja pierde el aguijón y queda con el saco de veneno ligado. Entonces el aguijón continúa inyectando veneno, y a menos que uno se lo saque, inyecta veneno y se echa más y duele más y duele más y duele más, hasta que uno se lo saque. Entonces es una cosa muy dolorosa y muy desagradable. Bueno, Pablo dice que Dios le dio un aguijón en la carne. ¿Y sabe qué significa eso? Literalmente un aguijón de abeja metido en su carne, que causaba extremo dolor, pero no se lo podía quitar, porque claro, uno se lo saca el aguijón y ya al rato, a las horas se cae el dolor, pero él no se podía sacar el aguijón. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. 3 veces le he rogado al Señor. Ya, imagínense, él ya estaba desesperado con el aguijón: Señor, quítame esto. Y el Señor las 3 veces le respondió: vamos, Pablo. No, Pablo. No, Pablo. Bástate mi gracia. O sea, lo que tú necesitas no es que yo te saque el aguijón. Lo que tú necesitas es mi gracia. Porque mi gracia es más grande que el aguijón. Pablo dice: yo descubrí que cuando padezco y sufro, la gracia del Señor es más grande que el padecimiento y el sufrimiento. Es en el sufrimiento que se revela su gracia. Es en el padecimiento que la gracia me visita. ¿No es eso maravilloso? Es en el padecimiento que descubro su gracia, que es más grande que mi padecimiento, que es suficiente para superar cualquier padecimiento. Y aunque el padecimiento no termina, la gracia es tan grande que el padecimiento ya no tiene poder sobre mi vida. Bástate mi gracia. Hermanos, su gracia es suficiente para cualquier situación que estemos viviendo. Su gracia es suficiente. El padecimiento, como vamos a ver, es inevitable mientras estemos en este mundo. Hay padecimientos que tienen que ver con la fractura que el pecado causó en el mundo y de los cuales todos los seres humanos participan, inevitablemente. Mientras estemos en el mundo, padeceremos porque estamos en un mundo caído. Pero a la vez hay padecimientos que tienen que ver con nuestro amor por Cristo, que nos vienen como consecuencia de estar en Cristo, de identificarnos con Cristo. Son los padecimientos que nos vienen por el cuerpo de Cristo, por amor a los hermanos, por servir a los hermanos, por servir a la iglesia. Nosotros padecemos. Son los padecimientos que nos vienen del mundo, de la enemistad del mundo, por nuestra identificación con Cristo. El mundo nos odia, nos detesta, nos rechaza. No siempre, pero a veces sí, porque estamos identificados con Cristo. Son los padecimientos que nos vienen de las potestades malignas, que nos persiguen, que nos acosan durante toda nuestra vida. ¿No es así? Todos esos padecimientos, para todos esos padecimientos, la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia. Pero no solo eso, sino que hay explicación. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Sabe lo que descubrió Pablo? Que cuanto más débil estaba en su cuerpo, cuanto más débil estaba en su estructura humana, cuanto más afligido, cuanto más difícil era toda la situación, más gracia, más poder, más gloria del Señor se manifestaba en su vida. Entonces él dijo, esto me conviene, porque cuanto más débil soy, más fuerte soy en el Señor. Y cuando parezco más frágil, más poderoso es el Señor en mí. Entonces le dice a los corintios de manera que la muerte actúa en nosotros, la muerte de Cristo, los padecimientos de Cristo, pero en vosotros la vida. O sea, ¿cuál es el efecto de esto? Dice que a través de esos padecimientos, de ese debilitamiento, de ese quijón en la carne que yo llevo, ustedes reciben la vida gloriosa del Señor. Pero no solo eso, sino que yo vivo dentro de mí, percibo que se acumula en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa palabra peso de gloria es importante porque es la traducción literal de la palabra gloria del hebreo al griego. En griego, la palabra gloria, que es doxa, significa el brillo de algo. El brillo resplandeciente de una cosa. Eso es el significado de la palabra griega. Pero en hebreo, la palabra hebrea es kabod, que significa peso o importancia. El peso de algo, la importancia de algo. Nosotros decimos que cuando algo es importante tiene peso, ¿verdad? Peso. Tiene como una especie de gravedad, de fuerza gravitatoria, peso. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el peso de su gloria es tan grande que todo lo demás inmediatamente pierde toda importancia. ¿Se entiende? Si uno está aquí sentado en este momento y entra una persona muy importante, supongamos el presidente de la República, está aquí caminando y uno, ¿qué hacemos todos? Inmediatamente, porque esa persona tiene un peso, todos los demás nos quedamos callados y pendientes de lo que va a decir. ¿No es así? Y estamos hablando del presidente de la República de Chile, nada más. Ahora piense, la gloria de Dios cuando se manifiesta, ¿qué produce? Todo lo demás tiene importancia automáticamente. De ese peso de gloria está hablando Pablo, que se acumula dentro de nosotros. O sea, al participar de los padecimientos de Cristo, hermano, un peso de su propia gloria, no propio de Cristo, la gloria suya, ese peso infinito de su gloria, se hace parte de nosotros. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, ¿qué es el hombre interior? El hombre invisible, es decir, el alma y el espíritu, lo que no es parte del cuerpo. Ese hombre se renueva y se va haciendo no más viejo, sino más joven. Cada vez más, con ese peso de gloria. ¿Sabe cuál es la idea que me viene a mí? Porque cuando Pablo habla de la vida cristiana, hay otro pasaje en 2 Corintios donde ya habla de eso un poquito antes. Dice él que nosotros todos mirando con la cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero ahora nos está diciendo que ese proceso incluye padecer con Cristo, que es a través de los padecimientos que esa gloria se va revelando en nosotros y se va acumulando en nosotros. Pero miren qué interesante. ¿Cómo podríamos explicar esto? La metamorfosis, porque esa es la palabra que usa Pablo cuando dice somos transformados de gloria en gloria, la palabra es literal en griego, somos metamorfoseados de gloria en gloria. Y la metamorfosis, usted sabe, se aplica a los insectos, particularmente, por ejemplo, a las mariposas. Cuando una larva de mariposa entra en el proceso para convertirse en mariposa, ¿qué hace la larva? Teje un capullo alrededor de ella, ¿no es cierto? Se envuelve en un capullo de seda. Ese capullo se solidifica, eso se llama crisálida. Y cuando está finalmente por fuera, es algo feo, es algo muerto, es algo que no tiene ningún atractivo, una cosa fea, gris, ¿no es cierto? Ahí colgando de un árbol, pegado a un árbol. Hermanos, así somos nosotros. El hombre exterior es esa crisálida. Por fuera nos ponemos cada vez más feos. Gracias, hermano, dice ahí. Pero hay que reconocerlo, o sea, hasta los más bonitos se ponen con el tiempo.
Digo feo, no estoy hablando de las hermanas, estoy hablando de que nadie me reta. Pero somos como esa crisálida, pero por dentro está ocurriendo una transformación maravillosa. Maravillosa. Un día esa crisálida se quiebra. El hombre exterior, la cáscara, cae. Pero lo que sale de adentro es glorioso. Es completamente diferente. Es una cosa. Hermanos, un día la cáscara del hombre exterior dice: esta tienda terrenal, este tabernáculo se va a deshacer. Pero lo que va a brotar de adentro es un hombre nuevo, glorioso, eterno. Que nunca va a morir. Bendito sea el Señor. Se acumula en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el requisito para que ese peso se acumule en nosotros? Esta leve, miren cómo lo dice, leve tribulación momentánea. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si usted las pone en la balanza, aquí los padecimientos, aquí la gloria, ¿sabe cómo es? La gloria cae por su propio peso, ¡pum! Y la balanza de los sufrimientos desaparece. No son comparables. Ni siquiera, ¿sabe lo que significa eso? Ni siquiera se pueden comparar. Tanta es la diferencia que ni siquiera se pueden comparar. Pero eso ya está ocurriendo aquí y ahora. Ya ahora experimentamos esa gloria, percibimos esa gloria, somos participantes de esa gloria, solo que es interior. Por eso luego agrega, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque si ponemos la mira en las cosas que se ven, ¿y qué veía Pablo? Cárceles, azotes, persecuciones, sufrimiento, hambre, desnudez, frío, todo lo que él veía alrededor, por supuesto que uno se desanima, pero nosotros, dice él, no miramos las cosas que se ven. Esa es la clave. No poner la vista en las circunstancias externas de nuestra vida. No ponemos la vista allí, no estamos obsesionados con la comida que no tenemos, el dinero que nos falta, la casa que no podemos pagar, el arriendo, el alquiler, o el auto que se echó a perder, o la enfermedad que nos tocó vivir. Pero nuestra vista no está allí. El secreto es que nuestra vista está en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Porque un día todo esto va a terminar, todo va a pasar. Pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que no se ve? Oh, Señor. ¿Qué es lo que no vemos? ¿A quién amamos sin haberlo visto? ¿En quién creyendo ahora, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso? ¿Quién es ese? Sino nuestro bendito Señor Jesucristo. No lo vemos, pero nos alegramos. La gloria de Él llena nuestro corazón con gozo inefable y glorioso. Entonces, si volvemos ahora a Romanos 8, dice él: porque tengo por cierto, el 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que ya se está juntando, no solo es venidera, sino que se está juntando en nosotros, por medio de los padecimientos que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces, mire, empieza una larga explicación de por qué, mientras estemos en este mundo, padeceremos. Mire lo que dice, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, y aún está con dolores de parto. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Nosotros vivimos en un mundo caído, dañado por el pecado. Y mientras vivamos en el mundo caído y dañado por el pecado, seremos partícipes de los sufrimientos y padecimientos de este mundo caído. Por eso también participamos de los padecimientos de Cristo. Porque el Señor Jesucristo existía eternamente en la gloria del Padre. Ajeno, absoluta e infinitamente ajeno a cualquier padecimiento y sufrimiento en la gloria eterna. Pero Él abandonó esa gloria, se despojó a sí mismo y entró en un mundo dañado y fracturado por el pecado y padeció
por entrar en este mundo. ¿Usted entiende eso? Eso lo hizo Él por amor a nosotros. Entró en un mundo donde experimentó la fractura, los dolores de parto de la creación, pero no solo los sufrió como los sufrimos todos nosotros, porque Él no entró en el mundo apenas para pasar y sufrir por el mundo como conocemos todos los seres humanos, incluso contra nuestra voluntad, porque estamos aquí, nadie nos preguntó, por supuesto, si queríamos estar aquí, ni siquiera existía, pero Él entró por su propia voluntad a sufrir y a padecer, se humilló para sufrir lo que sufre el hombre en este mundo. Pero no solo eso, sino para tomar sobre sí todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, para convertirse en el varón experimentado en que varón de dolor, experimentado en que Él tomó sobre sí todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento. Para eso entró en el mundo, no solo para padecer como cualquier hombre, sino para tomar sobre sí el dolor del mundo, los pecados del mundo, la fractura del mundo, los dolores con que gime la creación, con dolores de parto, todo lo tomó sobre sí. ¿Tú entiendes? ¿Para qué? Para salvar al mundo, para rescatar, para destruir el pecado y la muerte que daña al mundo. Y dice que no lo hizo solo por nosotros, lo hizo en primer lugar por los hijos de Dios, pero lo hizo por toda la creación, porque aquí dice que Él lo hizo para salvar a toda la creación dañada por el pecado. Sus dolores son sufrimientos que Él asumió por amor a nosotros. Entonces se hizo parte del dolor del mundo. No solo se hizo parte, tomó sobre sí el dolor del mundo. El dolor de toda la creación que gime lo tomó sobre sí. Porque la Escritura dice en Colosenses, a partir del capítulo, versículos 15 del capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo no solo reconcilió a los hombres con Dios con su sangre, sino que reconcilió a toda la creación con Dios. La creación es como si hubiera caído una bomba atómica en la creación. Cuando el pecado entró en el mundo, es como una bomba atómica que fracturó, esparció todos los pedazos por todos lados. Todo quedó fracturado, dañado, repartido. Pero Él entró en el mundo para reunir, recapitular todo lo que se extravió y traerlo de nuevo bajo el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y recuperar esta creación caída, fracturada, dañada por los pecados. Pero para hacerlo, tuvo que padecer y sufrir en este mundo. ¿No es verdad? Inevitablemente. Si usted entra en un mundo caído, cae en el mundo caído, hay terremotos, no hay terremotos, hay tsunamis, hay huracanes, la naturaleza está agitada, está sometida al daño de la vanidad del mundo. La creación entera gime, los dolores de parto de la creación se refieren a eso, a todo el desorden de la creación. Si estamos en el mundo, experimentaremos desastres naturales, epidemias, enfermedades, cosas que están en el mundo caído. Pero yo diría que peor que eso, y esas cosas ya pueden ser terribles, es la maldad de los hombres. También sufrimos la maldad de los hombres, ¿o no? A veces uno piensa que lo que los hombres le hacen a los hombres es peor que lo que el mundo y la naturaleza nos hace. La tierra, los sufrimientos, todo el daño de que es capaz el hombre contra el hombre. Cuando estamos en el mundo estamos también expuestos a todo eso. Estamos expuestos a los ladrones, estamos expuestos a que nos hagan un portonazo, que nos roben el auto, que nos peguen, o no es así. El Señor lo dijo, cuando el Señor dice, haceos tesoro en el cielo, no sacáis tesoro en la tierra donde los ladrones minan y hurtan. O sea, si hacemos tesoros en el cielo, por más que seamos hijos de Dios, estamos expuestos a que los ladrones nos roben. Mientras estemos en la tierra, porque aquí en la tierra los ladrones minan y hurtan. Pero si nos hacemos tesoro en el cielo, ya nadie puede robar y hurtar lo que tenemos. Pero el Señor está diciendo con eso que mientras estemos en este mundo estaremos expuestos a la maldad del mundo. El Señor experimentó esa maldad de manera concentrada. Recuerda que dijimos que también en el mundo está la furia de los poderes malignos, que hay cosas que oprimen, que destruyen la vida humana. El Señor experimentó la furia del poder, de los poderes de las tinieblas más que ningún otro ser humano en el mundo. No es así, desde que estuvo en el mundo, desde que comenzó su ministerio, desde que nació, Satanás buscó la manera de destruir al Señor. Recuerden que el Señor fue exiliado, vivió como extranjero 7 años en Egipto porque Herodes buscaba matarlo. ¿Y eso por qué? Instigado claramente por Satanás. Entonces, mientras estemos en este
este mundo somos parte de los dolores, sentimos los dolores de parte del mundo. Pero aquí viene lo maravilloso. Y esto es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Por qué estamos entonces todavía en el mundo? ¿Por qué el Señor nos saca del mundo si somos sus hijos amados? Es porque Él quiere que también, como Cristo, participemos del mundo para traer la redención, la salvación de Cristo al mundo. Estamos en el mundo para representar al Señor en el mundo, para representar su amor, para extender su amor a este mundo caído y fracturado y dañado. Tenemos el privilegio de participar de sus padecimientos. Entonces no estamos en el mundo para hacernos ricos, ni para prosperar, ni para tener mejores casas, mejores autos. El Señor no nos tiene en este mundo para eso. Él tiene cosas infinitamente más grandes para nosotros, preparadas en los cielos desde la eternidad. ¿Qué? Un auto, una casa, eso no es nada para el Señor. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles: no tengan manada pequeña. A mi Padre le ha placido dar el reino. O sea, ustedes tienen garantizado un reino eterno, glorioso. No se preocupen por eso. Así que desháganse de todo, vendan todo. Despójense de todo en este mundo, porque no van a perder nada. Porque lo que tienen asegurado es infinitamente mayor. ¿No es así? Imagínate que alguien te dijese que un pariente tuyo murió y te dejó una herencia de $1.000 millones allá en Estados Unidos. Cualquier país. ¿Te dolería vender tu casa, tu auto, lo que tienes aquí para ir a recibir tu herencia allá? Yo creo que no. A mí no me dolería nada. Si está asegurado, si está garantizado. Lo vendo todo y me voy. ¿No es así? Eso está diciendo el Señor. Ustedes tienen algo tan grande asegurado, preparado por Dios el Padre, que no tengan ningún miedo en desprenderse de todo, en perderlo todo, porque lo que van a ganar es infinitamente glorioso. Así que mientras estén en este mundo, no vivan para ustedes, no vivamos para nosotros mismos. ¿Para qué? Para juntar cosas, para tener más cosas, para escalar más, para ser más conocidos, más influyentes. ¿Para qué? Todo eso es pasajero, todo eso se va. Lo que ustedes tienen preparado es incomparablemente mejor. Así que hagan como el Señor, participen de sus padecimientos, porque la gloria futura está asegurada. Más aún, si ustedes padecen con Él, esa gloria de alguna manera, yo no sé cómo, se va a presentar. Va a ser aún mayor. Porque, aunque todos un día estaremos en la gloria, yo creo que aquellos que padecieron con Cristo y se dispusieron a padecer, recibirán una porción de gloria aún mayor. Porque está prometido por el Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo dice. Mientras estemos en el mundo, sí, hay sufrimiento, el mundo está con dolores de parto, pero en realidad Pablo dice, la esperanza del mundo, la esperanza que Dios sometió al mundo, es la revelación de los hijos de Dios. En otras palabras, es a través de la glorificación de sus hijos que el mundo será finalmente rescatado de la esclavitud de corrupción. Y esa glorificación de sus hijos comienza ahora, cuando estamos en el mundo, participamos de los padecimientos del mundo, sufrimos los dolores de parto junto con todos, por causa de Cristo, por amor a Cristo, y participamos de sus padecimientos, es que estamos participando de la salvación del mundo. Porque un día, cuando la gloria del Señor que se acumula en nosotros se revele, ¿saben lo que va a ocurrir? No solo nosotros seremos manifestados en gloria, el mundo entero será rescatado. Cuando los hijos de Dios sean libertados, todo el universo será libertado y llevado a la gloria de los hijos de Dios. ¿No es eso maravilloso? O sea, nuestra glorificación es también la salvación del mundo. Es el fin de los dolores de parto del mundo. Es el fin del sufrimiento, de la guerra, de las pestes, de las enfermedades. Es el fin de todo el daño que entró en el mundo. Cuando nosotros seamos glorificados, el mundo entero, dice Pablo, será libertado también. La creación entera será libertada. Así que con mayor razón estamos en el mundo como la esperanza del mundo. Bendito sea el Señor. Es el 23. No solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y aquí repito lo mismo que dijimos, porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, no. Entonces Pablo dice, estos gemidos, estos dolores de parto que sufre el mundo, de alguna manera también están produciéndose en nosotros mismos. Porque el anhelo, el gemido del mundo, el dolor de parto, es porque los dolores de parto, esta es la figura, los dolores de parto significa que un niño va a venir al mundo. Entonces lo que él dice es que los padecimientos del mundo por causa de Cristo, los dolores de parto del mundo, están sirviendo ¿para qué? ¿Para qué sirven los dolores de parto del mundo en este momento? Si Cristo no hubiera venido al mundo, si el Señor no hubiese entrado en el mundo y hubiese rescatado, por decir así, a la humanidad entera y al mundo, entonces esos dolores serían sin ningún sentido. El sufrimiento del mundo sería puro despropósito y sin sentido, como a muchas personas les parece. Pero por causa de que Él entró en el mundo, esos dolores tienen un propósito. Los dolores de parto tienen un propósito. ¿Sabe cuál es? Eso, dar a luz a los hijos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea que en el fondo nosotros estamos en la matriz y los dolores de parto comenzaron, ¿pero para qué? Para preparar a los hijos de Dios a través de esos padecimientos. Es que Dios da luz a sus hijos. En esos padecimientos se acumula en nosotros la gloria de Cristo. En esos padecimientos Cristo crece en nosotros. En esos padecimientos es que Cristo va siendo perfeccionado en nosotros. Hasta que un día esa gloria se revele y se dé a luz los hijos de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Pero de esos dolores de parto participamos nosotros, gemimos dentro de nosotros. Gemimos porque, dice él, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y entonces fíjense el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no hemos de no saber, no, porque pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermanos, este es el punto entonces. Cuando estamos en el mundo, vivimos en el mundo, y enfrentamos padecimientos de diversos tipos. A veces es difícil jerarquizarlos. Uno dice que esto estoy sufriendo por causa del Señor, o es por mi propio pecado, o es por mi desobediencia. Hay otras razones, ¿no es cierto? O porque el mundo está así nomás y me tocó, ¿no es cierto? Lo que sea, justo me tocó nacer en una época de agitación, de guerra, me tocó. Nunca te toca, hermano, como vamos a ver adelante, no es suerte. Todo ha sido ordenado por nuestro Padre desde la eternidad. Nada ocurre por la suerte ni por casualidad. Porque nuestro Padre tiene todas las cosas desde la eternidad bajo su control. Te tocó nacer en esta época porque era voluntad del Padre que naciera en esta época. Para servirlo en esta edad, en esta época, en las dificultades y los dolores de parto propios de esta época, de este tiempo, para que allí fuera su Hijo y lo representara al Señor. Bendito sea el Señor. Te debes creer que ninguna circunstancia de nuestra vida es casualidad. Eso es lo que Pablo dice. Vean antes de seguir, pero saltemos un versículo, el 29. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas, observen con atención, todas las cosas, las buenas, las malas, las más o menos, las que nos parecen terribles, las que nos parecen buenas, todas las cosas, sin excepción, les ayudan a bien. Literalmente en griego es trabajan conjuntamente para bien. O sea, Dios hace que todas las cosas se ordenen y se armonicen y trabajen a nuestro favor. Todas las cosas. Todas. Eso quiere decir que no está por casualidad aquí, sino que está ordenado por Dios que sea así. Y Él está haciendo que todo trabaje. Esto es a lo que conforme a su propósito. Es decir, lo que hace Dios es hacer que todas las cosas trabajen para obtener su propósito, para que su propósito eterno se realice en nosotros. ¿Y cuál es su propósito eterno? ¿Siga leyendo? Porque a los que antes conoció, 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, lo que venimos a ver, entre muchos demás. En otras palabras, para que fuésemos hechos sus hijos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que fuésemos revestidos de la gloria de su Hijo. Y Dios está haciendo que
que todas las circunstancias de nuestra vida estén trabajando con ese propósito. Entonces, cuando viene una circunstancia negativa, difícil, y tú no entiendes, ¿qué debes pensar? ¿Me tocó la mala suerte? ¿Tengo mala suerte? No existe la mala suerte. No existe la mala suerte, no existe la suerte. Las cosas no ocurren por azar, no ocurren por casualidad, porque ocurrieron simplemente y tuve mala suerte. No. Tú no tienes mala suerte, porque tu suerte está echada desde la eternidad. Amén. Y es Dios quien tiró tu suerte. Bendito sea el Señor. Las cuerdas me cayeron en los lugares deleitosos, dice el salmista. Y esa hermosa heredad que me ha tocado. ¿Saben lo que significa eso? Cuando Israel se repartió la tierra, se la repartieron por suerte. Tiraron suerte y al que le tocó por suerte. Le tocó una tierra, le tocó un cerro, una piedra, le tocó un valle. Tú podrías decir fue suerte. Pero el salmista dice, las piedras me cayeron en lugares. ¿Sabes por qué? Porque lo dice inmediatamente, porque tú sustentas mi suerte. O sea, ¿quién tira los dados por mí? ¿Quién hace salir los dados por mí? No es la suerte, es el Señor. Así que nada de lo que te pasa en esta vida es suerte, ni mala suerte ni buena suerte, es el Señor. Está en todo. Algunos hermanos dicen, el Señor se anticipa. Sí, uno siquiera un paso. A veces uno dice, el Señor camina 1 o 2 pasos delante de mí. No, el Señor camina 1000 pasos, 1.000.000 de pasos antes de nosotros. Todo lo que viene en nuestra vida, Él ya lo sabe, lo conoce, lo anticipó. Tus caídas, tus errores, tus pecados, también están considerados por Él. Todo está considerado, nada se escapó. Él está a cargo. Confía en Él. Entonces dice Él, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas están cooperando, trabajando para tu bien. ¿Para hacer qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces, vuelvo atrás. Cuando pasas por padecimiento, tú no sabes cómo orar. ¿Qué pido? Pido que siga, pido que pague, estoy enfermo, pido que el Señor me sane, o le digo, Señor, a través de esta enfermedad, trata mi carácter. ¿Qué hago? No sé qué hacer. No entiendo, porque el plan de Dios excede, escapa a toda nuestra comprensión. Está más allá de la capacidad humana de entender todo lo que Dios está haciendo. ¿Qué hago? Dice Pablo. Entonces dice, pero mira, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Porque tú no sabes qué pedir como conviene, pero el Espíritu sí sabe. El Espíritu sabe exactamente lo que Dios está haciendo con tu vida. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Por qué estás padeciendo? ¿Por qué entraste en este camino? Él lo sabe, porque está ordenado por Él. Entonces Él te ayuda en tu debilidad y te hace pedir como conviene. Con gemidos indecibles. Abba, Padre, Papá, te ayuda. Es el Espíritu. Intercede dentro de ti y te dice, y te hace orar y pedir, porque dice Pablo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Eso es una cosa tan gloriosa, hermano. Se nos fue el tiempo. Si pudiéramos seguir leyendo, diríamos cómo la corona de todo esto es el gran amor de Cristo. Pero no vamos a llegar a él. Sin embargo, quiero terminar con esto. El Espíritu Santo es el intercesor dentro de nosotros. Amén. Así como Cristo es nuestro mediador ante el Padre, el Espíritu Santo es el mediador dentro de ti. El Cristo intercede por nosotros ante el Padre, pero el Espíritu intercede por nosotros dentro de nosotros, para que nuestras oraciones sean oídas en el cielo. A veces, cuando no sé si las mamás saben más de esto, cuando un bebé está chiquitito, todavía no sabe hablar, se expresa con llanto. Pero las mamás saben entender el llanto de un bebé. Ah, está llorando por hambre, está llorando porque le duele algo, está llorando de maña, ¿está o no? El Espíritu vive dentro de nosotros. Es un llanto, es un balbuceo, pero Dios entiende. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Dios sabe. Dios entiende lo que el Espíritu está pidiendo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu dice, Padre, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito, que se cumpla el propósito de que Cristo sea formado en tu vida, en mi vida. Es todo lo que anhela el Espíritu, porque esa es la gloria de nuestra vida. Un día esa gloria
Lo llenará todo. Un día esa gloria borrará todo el dolor y el sufrimiento. Entonces el Espíritu sabe eso. Entonces cuando tú le dices a un niño que haga algo que no le gusta, el niño reclama. Pero tú te mantienes firme porque sabes que eso al final va a ser bueno para él. ¿No es así? Así es nuestro Padre. Y el Espíritu nos ayuda interiormente para que eso ocurra. Entonces, el Espíritu está trabajando desde dentro de nosotros para que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la gloria de los hijos de Dios. Entonces, hermanos amados, terminamos así, como dice Pablo. Nosotros estamos llamados a heredar todas las cosas en Cristo, a ser glorificados, a participar de su gloria que supera toda comprensión. Pero antes de eso somos llamados a padecer. Y esos padecimientos tienen, por un lado, el propósito de traer la vida de Cristo al mundo y traer la salvación de Cristo al mundo. Esa es una parte de los padecimientos. Pero por otra parte tiene el propósito de formar a Cristo en nosotros. Esas dos cosas están ocurriendo simultáneamente. Mientras tú sirves a otros, das tu vida y te gastas y padeces, y esos padecimientos traen vida de Cristo al mundo y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, simultáneamente un peso de gloria suyo se va acumulando dentro de ti. Entonces, como decía una vez un hermano, nunca desperdicies tus padecimientos. Algunos nos enojamos, nos enrabiamos, nos molestamos, nos rebelamos. Entonces hace que el padecimiento pierda su propósito. Se desperdicia, padece por nada. Pero si tú traes esos padecimientos bajo el Espíritu Santo y los pones a los pies del Señor, el Señor se va a glorificar a través de ellos. Y vas a ver la gloria del Señor. Y esos padecimientos van a cumplir el propósito por el cual nuestro Padre nos envió a nuestra vida. Amén. Amén. ¿Puedes confiar en eso? Amén. El Padre cuida de ti. Y que precisamente a través de sus dolores de parto está siendo parte de la obra que Dios está haciendo en el mundo. Dios te está llamando a participar. Y el Señor nos dé gracias. En estos días sabemos que muchos hermanos están padeciendo muchas cosas. Muchas cosas. Hay hermanos que están padeciendo cosas terribles, enfermedades terribles. Otros hermanos están padeciendo situaciones matrimoniales tremendamente dolorosas. ¿No es verdad? Que rompen el corazón. Otros hermanos padecen situaciones laborales dolorosas. ¿Verdad? Y tantas otras cosas. Pero en todos esos dolores, en todos esos padecimientos puedes participar de los padecimientos de Cristo. Puedes unirte a Cristo en ellos. Y al unirte a Cristo en ellos vas a descubrir que esos padecimientos no pueden destruirte, no pueden dañarte finalmente. Causan dolor, el dolor no se va. El aguijón de la carne sigue allí. Pero descubres el poder del Señor. La gloria del Señor. Y te haces un vaso útil en su mano. Y te conviertes en un instrumento de su gloria, de su vida, en medio de la casa de Dios, en medio de los hijos de Dios, en el mundo. Es por eso, hermanos, que los hermanos que han padecido y han tomado sus padecimientos de la manera correcta, ustedes lo ven después son una bendición para todos los hermanos. Transmiten vida, ¿no es así? Transmiten vida. ¿Por qué? Porque han permitido que a través de esos padecimientos el Señor se glorifique y se manifieste. El Señor nos bendice a todos nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra traiga consuelo, Señor, a los corazones. Hay muchos hermanos que están padeciendo cosas, Señor. Consuélalos esta mañana, Señor. Conforta sus corazones, Señor. Si es tu propósito librarnos del dolor, líbranos ahora, Señor. Pero si no es así, que a través de ese sufrimiento te conozcan a ti, Señor. Conozcan tu amor, tu fidelidad, tu poder. Que tu gloria se revele, Señor, en su vida. Y sean consolados, sean animados, sean fortalecidos por tu gloria, Señor. Amén. Porque tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y ninguna situación que viene a nuestra vida es por casualidad, es por mala suerte, sino es porque tú, Señor, estás allí, actuando a través de esas circunstancias para lograr tu propósito eterno en nuestra vida. Creemos a ti, como dice Pablo, andamos por fe, no por vista. No miramos las cosas que se ven, miramos lo que no se ve, miramos tu gloria, miramos tu propósito, y miramos a ti, Señor, y creemos en ti, y confiamos en ti. Amén. Y ponemos a tus pies lo que estamos padeciendo. Te decimos, Señor, glorifícate a través de él. Que sea para tu gloria. Así sea, Padre. En el nombre de Jesús.
Jesús. Amén.